darle continuidad al seminario. Está con nosotros la doctora Andrea Brito, que vino, nuestra invitada extranjera. Ella es doctora y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, Argentina, licenciada en Ciencias de Educación de la Universidad de Buenos Aires y profesora para la enseñanza primaria. Su recorrido profesional combina la enseñanza en diferentes niveles del sistema educativo argentino, la investigación educativa y el diseño de políticas curriculares y de formación de maestros y profesores. Desde el año 2002 es investigadora y docente del programa de Educación, Conocimiento y Sociedad del área de Educación de Flaxo, Argentina, donde coordina el posgrado en Lectura, Escritura y Educación, desarrollando tareas centradas en el estudio y la formación sobre el cambio cultural contemporáneo y sus articulaciones con la cultura escolar. También es consultora de IP UNESCO Buenos Aires en programas de asistencia técnica, formación e investigación en América Latina. Bueno, reitero, bueno, ya saben, vieron la dinámica como es, pero bueno, reitero una vez más después la invitación a que participen con preguntas y los dejo con Andrea. Gracias. Bueno, gracias. Buen día. Primero que nada, muchas gracias, Andrea. No, al contrario, de verdad. Buen día a todos y a todas. Agradezco porque para mí es un gusto estar acá, a las autoridades de la facultad, de los programas que organizan, particularmente a Alejandro, con el que tuve un intercambio fluido para poder estar acá. Es un gusto porque es la posibilidad de escuchar y de compartir algunas reflexiones del otro lado de la orilla, que por lo que vengo escuchando desde que llegué mucho tienen en común y también algunas particularidades. Desde el rol que cada uno de nosotros ocupa en relación con el sistema educativo y también desde las generaciones que se incluyen, más allá del tema del encuentro, en esta posibilidad de pensar el sistema educativo. Hay gente muy joven acá, ¿no? Estudiantes o profesionales recién egresados y esto también es una oportunidad para el encuentro generacional. Mi mirada tiene que ver con la mirada educativa, la mirada de lo específico, de lo pedagógico, y desde una generación que, digamos, todavía tiene la suerte de tener maestros con los que dialogar y de los cuales aprender, y también empieza a dialogar con aquellos nuevos, en los que también a mí se me presentan desafíos ante las nuevas generaciones para discutir sobre lo educativo y lo pedagógico, ¿no? Con la gente más nueva, con la gente más joven, ahí traen nuevas preguntas y nuevas cosas para pensar. Yo elegí titular o nombrar esta presentación con la palabra movimiento, para dar una idea justamente de una reflexión que atienda al dinamismo y que atienda a pensar desde ahí la relación entre generaciones, la relación entre jóvenes y adultos, a partir de lo que se denomina como cambio cultural, y algunos más extremistas hablan de revolución cultural contemporánea, ¿no? Elijo esta idea del movimiento porque generalmente desde los debates sociales, también muchos debates educativos, el prejuicio o el presupuesto desde el cual se comienza a mirar este vínculo y esta posibilidad o no de lo educativo es desde la idea de crisis, ¿no? Desde la idea que algo que se está resquebrajando, desde algo que se está disolviendo, y pienso que estas miradas sostenidas en esta lupa de la crisis en realidad lo que hacen es obstaculizar la posibilidad de comprensión de un problema y en muchos casos dificultar la posibilidad de pensar caminos alternativos para pensar a futuro en el escenario educativo otras líneas de intervención pedagógica. Desde esta perspectiva pienso que es mucho lo que se habla acerca de la escuela, ¿no? Desde esta perspectiva de la crisis. Y también en la recurrencia es posible identificar que en eso mucho de lo que se habla, hay mucho de lo que se dice que no está en la escuela, ¿no? Aquello de lo que se dice que es rígido, aquello de lo que se dice que la escuela poco se adapta, que los docentes son poco flexibles a las nuevas demandas que el mundo social le hace a la escuela y a su tarea. Sin embargo, me parece que estas miradas y estas lecturas lo que hacen es opacar o no reconocer que en la práctica educativa conviven diferentes temporalidades y
diferentes sentidos acerca de lo que se entiende por cambio cultural y del vínculo que con las nuevas generaciones es posible establecer en ese proceso de transmisión cultural educativa, ¿sí? Pienso que ahí no se reconoce que el mundo escolar es un mundo híbrido, que es un mundo donde se confrontan sentidos no necesariamente compatibles, que hay temporalidades que se van sedimentando en el cotidiano y que no siguen necesariamente una secuencia lineal y unívoca hacia la idea del progreso, ¿sí? Que es el ideal de la educación, sino que en la práctica educativa hay diferentes tiempos, hay diferentes temporalidades, diferentes ritmos, y que esos ritmos toman vida en la experiencia cotidiana de los que habitan la escuela. En este caso, yo voy a trabajar sobre los maestros, pero podríamos incluir, y profesores, pero podríamos incluir ahí también a los actores de todo el sistema educativo. Por eso, esta mirada que no logra reconocer, propongo, digamos, suspender esta mirada que no reconoce esta hibridez, que solo mira desde lo homogéneo, desde la linealidad, para poder ensayar otras lecturas del problema, para poder construir otras hipótesis acerca de lo que sucede en la experiencia educativa, en el mundo escolar. Esta idea de adentrarse en el mundo escolar es una idea que no solamente proviene del mundo educativo, sino, por suerte, también del mundo cultural. Es la idea que el director del film sobre el que voy ahora a compartir un fragmento sostuvo para presentar por qué había elegido filmar una escuela. Es una película que seguramente muchos de ustedes han visto, que es Entre los muros, es una película francesa, pero voy a compartir un pedacito como disparador para la presentación y para la discusión posterior, porque lo que me parece interesante es justamente esto, que su director, Laurent Cantet, eligió mostrar lo que pasa en la escuela desde adentro de la escuela, y el protagonista es el profesor de lengua, que fue el que escribió el guión de la película, junto con sus propios alumnos, ¿sí? Los personajes que están allí son personajes, pero personajes reales de una escuela. Dice el director de esa... ¿Qué pasó? Dice este director que más allá de los alumnos y de los profesores, nadie más sabe qué sucede exactamente en la escuela. Y esto me parece que es una idea para adentrarse a mirar lo que pasa en el mundo escolar y que yo les propongo mirarla haciendo sobrevolar algunas preguntas. ¿De qué modo los cambios culturales impactan sobre la escuela y sus docentes? ¿Qué principios históricos de la autoridad cultural y pedagógica escolar se ponen en juego? ¿Qué supone para la escuela asumir hoy la tarea de la transmisión cultural a las nuevas generaciones? ¿Qué recorridos y desplazamientos culturales son posibles a través de la enseñanza escolar? Junto con estas preguntas, y por supuesto abierto a la lectura e interpretación de ustedes, los invito entonces a ver este fragmento. On perd un temps fou avec ça. Hein. Bon, on va le relire, ou le lire, tout simplement. Qui veut? Ah bah très bien. Grosse ambiance de travail aujourd'hui. Kumba, on t'écoute. Je lis pas. Comment ça tu lis pas? J'ai pas envie de lire. Et depuis quand c'est les envies qui gouvernent ici là? J'ai pas envie de lire. Mais je m'en fous que t'as pas envie de lire, moi. Ça veut dire quoi ce que vient de faire Kumba? Oui? Typé. Non, je parlais de l'attitude. C'est quoi comme genre d'attitude ce qu'elle fait là? C'est insolence. Oui, c'est vrai que j'ai affaire à un spécialiste. Depuis vous êtes là, vous êtes vénère là, vous vous excitez sur moi là. C'est quoi ça? Mais pas du tout, absolument pas. Et puis commence par parler français là, je suis quoi? Je suis? Vénère. Oui? Dis-le moi en français courant si tu veux bien. Vous avez le seum contre moi. Oui? Vous Ça, c'est excitez français sur courant, moi ça. là. Ouais. Vas-y. Mais pas du tout. Je vais faire. Je veux juste que tu lises, c'est tout. Mais je pense que je suis dans mon droit en te demandant de lire. Non? Non. Tu crois pas? Non. Tout le monde n'a pas lu le livre.
je suppose. Et vous vous excitez sur Mais moi, pas du c'est tout, quoi? je m'excite sur rien, j'aimerais juste qu'on travaille, Ouais, et donc bah, je te bien désigne sûr. Ouais, c'est bon, comme j'ai le droit de le faire en tant que prof de français. Ouais, c'est bon, j'ai dit J'ai le c'est droit. bon. Eh, tais-toi maintenant, Ouais, t'écoutes. c'est bien, ouais. Non, je lis pas. Depuis, là, vous dites, je me tais, et après, vous dites, je lis, c'est quoi? C'est quoi? Bah, faut savoir choisir, hein. Réfléchissez un peu, Bon, hein. alors, très bien, écoute, tu viendras me voir à la fin de l'heure, et on en reparlera tous les deux. Ouais, Et ça va mal se passer, je te ouais, promets. c'est bien. Oui, c'est bien, ouais. Mais ça va pas être bien pour toi. Ouais, Esmeralda, tu fais la grève du travail comme ta voisine ou tu veux bien lire C'est pour nous? sa vie, moi je m'en fous de sa vie. Bah, très bien, alors dans ce cas-là, tu vas lire pour nous. Hein? Tu veux bien? Avec très très grand plaisir. Voilà, Esmeralda, on t'écoute. Cher Kitty, j'ai la réputation d'être un paquet de contradictions. Je t'ai raconté plusieurs fois que mon âme est pour ainsi dire divisée en deux. D'un côté, loge ma gaieté exubérante, mon regard moqueur surtout, ma joie de vivre et surtout ma façon de tout prendre à la légère. Par là, je veux dire que je ne vois rien de mal à flirter, à donner un baiser, à serrer quelqu'un dans mes bras, à dire une blague de mauvais goût. Ce côté est plus souvent à l'affût et refoule l'autre côté qui est plus beau, plus pur et plus profond. C'est vrai, finalement, le beau côté d'Anne, personne ne le connaît. Et c'est pourquoi si peu de gens peuvent me supporter. Évidemment, je suis un clown amusant un après-midi, après quoi tout le monde a eu sa dose pour un mois. En société, la douce Anne n'a encore jamais, pas une seule fois, fait son apparition. Mais dans la solitude, elle l'emporte toujours. Bien à toi, Anne Frank. Ici se termine le journal d'Anne Frank. Ici se termine le journal d'Anne Frank. Pourquoi? Parce que les policiers ont débarqué dans les deux pièces où se cachait la famille d'Anne Frank et puis ils ont tous été déportés. Anne Frank est morte peu de temps après. C'est ce que je vous demandais tout à l'heure et on a déjà dit plusieurs fois. Moi, quand je lis ça, je découvre des choses sur Anne Frank parce qu'elle exprime des sentiments, sa personnalité et donc ça me permet de la connaître. Et moi, quand je vais vous demander de rédiger un autoportrait, j'en attends à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous me révéliez des choses, que vous exprimiez des sentiments, des sensations, que vous racontiez, pourquoi pas aussi des faits, qui me permettront de mieux vous connaître, pourquoi pas. Lucie? Oui, mais nous, ça va pas être aussi passionnant que, par exemple, celle d'Anne Frank. Enfin, parce qu'on va, si notre vie, elle est pas passionnante. Enfin. D'accord. Ouais. Juliette? Mais ce serait compréhensible que ce soit quelqu'un qui ait 70 ans qui raconte sa vie, mais quelqu'un qui a que 13 ans comme nous, il n'a rien à raconter encore. Je sais pas, moi, à 14 ou 15 ou 13 ans, on a quand même vécu des choses. Et... Moi, j'ai un homme ou une femme qui a 70 ans et lui, il a beaucoup plus vécu, il est arrivé presque... Oui, il connaît presque toutes les étapes de la vie. Ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas du tout l'air convaincu que votre vie est intéressante. En gros, je sais pas, monsieur, on fait quoi? On va en cours, on rentre chez nous, on bouffe, on dort. Ah bon? Alors voilà, tu vas en cours, tu bouffes, tu dors, ok, très bien. Donc on peut dire que si on s'en tient aux faits, ta vie est pas passionnante. Mais ce que tu ressens, toi, Angélica, ça c'est. Ça me regarde. Oui, mais si moi je vous dis que ça m'intéresse. Mais après, vous, c'est un cas particulier. Pourquoi c'est un cas particulier, moi? Je suis normal. Parce que vous êtes prof. Et que Ah oui, mais là c'est pas le prof qui parle, là c'est la rigueur, c'est l'être humain. Mais oui, mais voilà, mais je pense que vous dites ça parce que vous voulez qu'on parle, qu'on truc, mais je pense pas que c'est vrai. Ah bon? Qu'est-ce qui est pas vrai? Le fait que vous vous intéressiez à savoir, voilà. Tu crois que je suis en train de mentir? En fait, je m'intéresse pas du tout à vous, mais je suis en train de forcer un peu le trait pour vous convaincre que c'est intéressant. Pas autant que vous essayez de le faire paraître. Peut-être que j'exagère un petit peu, effectivement, vu que je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc j'exagère ma position. Ça, mais par contre, c'est une position assez sincère à la base. Mais sur les difficultés à raconter sa propre vie, pourquoi ça pose tellement de problèmes de raconter sa vie, Boubacar? Il y a des trucs... Il y a des trucs intimes, n'est-ce pas? Eh oui, bien sûr. Qu'est-ce qui, dans l'intimité, pourrait être compliqué à raconter? Durac? On peut avoir honte aussi de dire certaines choses. Oui, eh oui, bien sûr que c'est une question de honte. Des choses qu'on a du mal à avouer et donc on aurait encore plus de mal à écrire peut-être. Oui. Eh oui. Quoi dans votre vie à vous, là, personnelle, à quel moment vous avez honte? On peut avoir honte de la mère d'un copain. Avoir honte de la mère d'un copain? Pourquoi? Parce qu'on la trouve moche? C'est ça, Mais non, parce que par exemple, moi je suis parti chez Rabat. Et sa mère m'a dit de venir manger, mais moi j'ai dit non, parce que j'avais honte.
T'avais honte de manger avec la mère de Rabat? Ouais. Pourquoi? Parce que tu la trouves indigne de toi? Non, c'est vrai. Bah, je comprends pas, explique-moi ça, Boubacar. Honte de manger devant elle. Mais j'ai honte de manger devant elle. Parce que je la respecte. Et donc toi, tu ne manges jamais devant des gens que tu respectes? Non, c'est pas ça. C'est pour ma copine quand même. Donc tu ne peux manger que devant ta copine? Ou une copine? Explique-moi ça mieux, Boubacar, ça m'intéresse. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, moi j'ai honte de manger. Par exemple, Rabat, c'est mon ami, je traîne tout le temps avec lui. Ouais. Donc je respecte sa mère. Ouais. J'ai pas envie de manger devant elle, c'est tout. Donc maintenant on saura que quand Boubacar accepte de manger devant nous, on sait qu'il nous respecte pas, quoi. Mais non, c'est pas ça. Je peux pas comprendre, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre, je suis pas assez Non. intelligent. Non, c'est pas ça. Je peux pas comprendre. Ouais. Rabat? L'autre fois, j'étais parti dans une fête, il y avait que des jambons beurre. Il y avait que des jambons beurre, hein? Ouais, comme vous. D'accord. Rappelle-nous un petit peu ce que c'est qu'un jambon beurre. C'est des gens qui puent le fromage. Et donc tu es allé dans une fête où tous les gens puaient le fromage. Ah ouais. Ils étaient tous habillés en costard, cravate, tout ça. Ouais. Moi, je suis venu avec mon baggy et tout le monde me regardait bizarre. Et c'est toi qui avais honte? Ouais. Parce qu'ils me regardaient tous bizarrement. Et donc en fait, ouais, eux ils étaient embarrassés devant toi et toi du coup t'étais embarrassé devant eux, quoi. Mais non, ils étaient pas embarrassés, ils me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Ah bon? Mais t'es un extraterrestre. C'est quoi ce petit arabe là qui rentre? Ah d'accord, c'était une histoire de race ou de... Ah, je sais pas, je sais pas. Une histoire de... Ouais. En tout cas, les chips, c'est avec eux du bacon. Et alors c'est... Alors, je me suis abstenu. Ah d'accord, il y avait, oui, du bacon, du jambon, d'accord, je comprends. Oui. Les jeunes de cette époque, ils ont pas honte. Ah oui. Les jeunes maintenant là? Ouais. Allez, Donc toi par casse-toi, exemple. toi. Ouais, ils ont... Vas-y, non, arrête moi, ton slipper. Chut, hey. ah oui, ils ont pas honte. Et normal quoi. Ils sont tous normal. Et toi, ouais, t'es comme eux ou Non, toi t'as moi, je suis honte? pas comme eux. T'as honte parfois? Ouais. De J'ai honte pour eux-mêmes. De toute façon, avoir Tout le monde peut s'exprimer dans les limites de la politesse. Donc ouais, tu vas nous expliquer pourquoi tu as honte pour eux. Mais eux, ils ont pas honte et ils crient et tout, ils se tapent dessus et ils fait, je sais pas, ils font des blagues et ils gênent le monde et ils ont pas honte. Mais ouais, est-ce que t'es pas en train de confondre entre la honte et la discipline? C'est-à-dire qu'en fait, tu trouves les autres pas assez disciplinés, pas assez polis. Et ça peut être honteux, ça. Ouais, ça peut être honteux aussi. D'accord. Louise? On peut avoir honte de son physique. Ah, mais absolument. On peut avoir honte de son physique. Est-ce que Louise, toi, tu ressens une honte physique parfois? Bah. Non. Mes oreilles. À propos de tes oreilles. Tu peux te montrer? Parce qu'on voit Tu pas. as honte de tes oreilles. Pourquoi? Tu trouves qu'elles sont quoi? Bah, je les trouve décollées. Tu trouves trop décollées, d'accord. Moi aussi. Hein. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Vous êtes très armés maintenant pour passer à l'acte vous-même. Donc vous allez sortir vos cahiers de texte. Et vous allez noter la consigne suivante pour jeudi prochain. C'est très simple. Écrire son autoportrait. Je rappelle qu'un autoportrait, c'est pas une autobiographie. Je ne vous demande pas de raconter votre vie. Je vous demande de vous décrire tel que vous êtes, votre personnalité. On lira les travaux en classe et on verra ce qu'on peut en faire. Sans faute. Au revoir. Kumba. Je sais très bien que tu dois venir me voir. Donne-moi ton carnet de correspondance. Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Non, tu me le donnes, poliment. Ça suffit maintenant. Et tu pourras mettre une photo un jour, peut-être, hein? Tu trouves que c'est normal quand un prof de français te demande de lire, de lui dire que t'as pas envie? Tu trouves que c'est complètement normal? Mais il n'y a pas que moi dans la classe. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas que toi qui fais des conneries que je dois pas te sanctionner pour autant, non? Tu crois pas? Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les grandes vacances, là?
Je vous ai pas vu pendant les vacances. Oui, hein. je sais bien, on s'est pas vu. C'est bien pour ça que je me pose un problème, parce que quand on s'est quitté en juin, on sortait d'une année, on avait été plutôt copains, on s'était bien entendus, t'étais très volontaire en classe. Et puis moi, je te retrouve en septembre, et là, depuis le début de l'année, t'es plus du tout coopérative. Tu boudes, tu fais la gueule en permanence, je te demande de lire, tu ne lis pas, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime plus lire, c'est tout. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Comment ça se fait? Non, je me dépêche pas. Explique-moi ça un peu. Pourquoi comme ça, du jour au lendemain, les choses changent? On peut pas toujours rester gamine. Ah, c'était gamine en fait, quand on J'aime coopère. plus Ah lire. oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Il n'y a pas que moi dans la classe. hein. Bien sûr, ouais. Quand on travaille, en fait, ça. Je te le rendrai quand je veux. D'accord? Mais moi, je suis pressée, ma mère, elle m'attend. Oui, mais moi, je veux que tu t'excuses d'abord. Je veux que tu t'excuses pour ce que tu as fait tout à l'heure. Je m'excuse, monsieur, d'avoir été insolente avec vous. Pardon? C'est bon? Non, pas pardon. Je m'excuse. Non. Je m'excuse, monsieur, d'avoir été insolente avec vous. J'écoute. Je m'excuse d'avoir été insolente avec Non. monsieur. Non. Je m'excuse, monsieur, d'avoir été insolente avec vous, mais tu le dis sincèrement. Je veux que ce soit des vraies excuses. Vous pouvez me dépêcher, Non. s'il vous plaît? Moi, ma mère, elle m'attend. Ta mère, elle vous avez attendra. tout Ta le mère, elle temps. attend que tu t'excuses. Ça tombe bien, tu vois? Donc moi, je veux entendre la phrase, je veux que tu la dises sincèrement et que ça vaille engagement pour le reste de l'année. Parce qu'on va pas continuer comme ça tous les deux. Je m'excuse d'avoir été insolente avec vous. Mais dis de la conviction. Mais c'est bon, je vais pas le répéter 50 fois. Eh, les deux, là, qu'est-ce que vous faites, en fait? Oui. Je peux... Dépêche-toi, j'écoute. Mais je m'excuse d'avoir été insolente avec vous. Je peux y aller, s'il vous plaît? Ça va. Je le pensais pas. Intensa la escena, ¿no? De distintos lugares, tiene muchas aristas y resuena mucho de lo que ustedes recién estaban conversando con Pablo, ¿no? Esto de la diversidad o la diferencia, o la diversidad y la diferencia, de la desigualdad, del reconocimiento del otro, de la aceptación del otro o no, de la posición docente, y sobre esto, digamos, es quizás uno de los posibles lentes para mirar, que es donde yo más me voy a parar, ¿no? Desde la construcción de la autoridad hoy pedagógica y educativa en las aulas, ¿no? Con estos nuevos sujetos, estos sujetos extraños que parecen poblar las aulas, como muestra la escena de Entre los muros. Lo voy a hacer combinando dos perspectivas, aunque lo tengo que hacer secuenciadamente, que no son necesariamente excluyentes. Como les decía, me interesa pensar con ustedes el mundo escolar desde la inherente contradicción que habita también eso del cotidiano, ¿no? Y de cómo esos sentidos encontrados, que no necesariamente se resuelven unívocamente, atraviesan la experiencia, en este caso la experiencia profesional de los docentes. Por eso voy a referir brevemente, en primer lugar, a las razones y los motivos de la pena pedagógica, ¿sí? Estas lecturas en las que también es posible encontrar la reflexión de los propios docentes sobre aquello que ya no está, aquello que parece haberse perdido en este escenario nuevo, pedagógico, atravesado por cambios culturales profundos. En el conjunto de las reglas y de las exigencias que parecen componer el mapa cotidiano del trabajo de los docentes, hay una cuestión que resulta o parece resultar un desafío cotidiano y clave, que es la construcción del vínculo con los propios alumnos. En la voz de los docentes aparecen múltiples referencias cuando uno escucha los discursos de los docentes, aparecen referencias y alusiones a las cualidades de los alumnos que parecerían poner en tensión este proceso demandado a la escuela de transmisión cultural en la escuela. Así, desde la perspectiva de los docentes, y como muestra la escena de la película, el escenario de la escuela y del aula en particular parece convertirse en un lugar de desencuentro, ¿sí? Un desencuentro entre aquello que los docentes tienen para ofrecer y la falta de motivación de los alumnos para recibir eso que los docentes tienen para ofrecer.
algo que constituye un rasgo fundante de la identidad docente, ¿sí? Desde el origen digamos, de la educación y más aún de los sistemas educativos modernos, que es la posesión de un saber, parece ser rechazado o no encontrar reciprocidad en los alumnos a la hora de la enseñanza. La mirada de los docentes aparece afectada o atravesada por diversas sensaciones, ¿sí? Desde la perplejidad, la incomprensión, la vacilación, hasta también la rigidez, la tirantez y, por qué no decirlo, el rechazo a muchas de esas formas culturales nuevas que aparecen en la voz de los jóvenes, ¿no? El profesor muestra disposición a la escena y a la vez patea con bronca el escritorio en la escena final cuando su alumna, en una actitud irreverente, termina burlándose de él, ¿no? Habiendo cumplido su pedido. Estas reacciones que los docentes leen como una amenaza, en general, son por ellos explicadas no desde el lugar de la culpabilización a los mismos jóvenes, sino que puede ser puesta en clave de un mapa más general, de una crisis social y educativa más amplia que parece estar atravesando la disolución de los valores y de los principios que sostienen a la sociedad, ¿sí? Esto es la solidaridad, las normas, el respeto por el otro, y también son explicadas muchas veces por las nuevas configuraciones sociales y familiares en las que se dicen hoy están creciendo los jóvenes. Y por eso podría decirse que las transformaciones desde la mirada educativa y también ahí incluyendo la mirada de los profesores no son leídas en claves de este progreso del que hablaba al principio, sino que son leídas en clave de un retroceso, de una devaluación de valores y de normas que hoy parecen ya no tener efecto para regular la vida social y en particular la vida educativa. Frente a este desorden valorativo, lo que suele identificarse en la experiencia escolar y en la misma voz de los docentes es la apelación a algunos rasgos que fundaron la identidad profesional de los docentes, a pilares básicos que a ustedes, a nosotros, nos formaron y nos estructuraron en la forma de ser docente. ¿Cuáles son esos rasgos? Uno es la concepción clásica del conocimiento, ¿sí? Esta concepción del conocimiento escolar organizado de cierto modo y pensado en una determinada metodología de transmisión en el marco de las aulas. Y otro de esos rasgos tiene que ver con la restauración de un orden moral, con el peso de la moral en la transmisión educativa, en la construcción del vínculo con el otro. De este modo, pareciera que en un marco de dislocación o de transformación de los modos en los que se produce y circula hoy el saber en la sociedad, lo que aparece dentro de la escuela es la necesidad de restablecer un orden cultural perdido, un orden cultural que se está diluyendo, sostenido en un tipo de saber que, aunque hoy se reconozca que está cambiando, dentro de la escuela parece seguir reconociéndose su vigencia. Esto no es un afán caprichoso del hacer docente, ni una necedad, ni una terquedad en las formas de enseñar, ¿sí? Hay que recordar que, sobre todo en el caso de la escuela media, esta concepción escolar del conocimiento, sentada en las bases de las disciplinas y de la organización enciclopédica del saber, tiene que ver con los rasgos más fundantes de la identidad profesional, ¿sí? Los docentes se formaron y se constituyeron como tales, sostenidos en la afirmación del dominio de un cierto campo de saber diferenciado de otros. Así están los profesores de historia, los de geografía, los de biología, los de lengua, los de matemática, y así el conjunto de campos disciplinares que organizan la vida escolar y por ende la experiencia propia profesional de los docentes, y también organiza la estructura de la misma escuela secundaria, ¿sí? Con lo cual, sostenerse en la vigencia de este saber no es un capricho, sino que da cuenta de una organización misma de la profesión, de la vida diaria de las escuelas y del vínculo que se construye con los alumnos. De ahí su peso, de ahí todavía su eficacia, aunque se reconozca que hoy es necesaria otra cosa, pero todavía no parece encontrar otras configuraciones para rearmarse. Esta pata de la vigencia del conocimiento escolarizado encuentra un par en el binomio, como decía, de la restauración del orden moral, ¿sí?
aprender en la escuela, aprender ciertos conocimientos, aparece asociado a la posibilidad de hacerlo, asociado a ciertos valores. Los profesores suelen decir que hoy los alumnos no tienen estas cualidades que se dice fueron históricas en los estudiantes a través del tiempo. No estudian ni hacen esfuerzo, ¿no? Es como, y es una mirada instalada en el sentido social más adulto, ¿no? Los jóvenes hoy son facilistas, están tentados por la velocidad y lo fragmentario de las tecnologías digitales y no pueden concentrarse. Bueno, en la escuela se sigue sosteniendo la necesidad de que estos atributos estén, ¿no? Y ahí el profesor de lengua varias veces apela a esta cuestión. Hablen como corresponden, acá es así, escuchen al otro, las reglas de la cortesía. Hay una regulación del hacer cotidiano de la enseñanza que está asociado a que vuelvan ciertas dimensiones valorativas, muy presentes en la regulación de la relación con el otro, que siguen teniendo vigencia dentro del orden escolar. Ahora, en esta lucha cotidiana, en este desafío que se transforma para los docentes, conquistar la motivación de los alumnos, conquistar el interés y el convencimiento de que vale la pena estar ahí adentro de la escuela, podrían identificarse dos características que atraviesan de un modo particular esta experiencia de profesional de los docentes y que se sostiene en el propio discurso de los profesores sobre su propia tarea. Una es que tiene que ver con que la motivación que se busca, la motivación que se pretende conquistar, no resulta solo un interés a lograr en relación con los alumnos, sino que frente al desafío cotidiano de la tarea, frente al desgaste que produce esta refundación constante del vínculo con los alumnos diariamente, también es necesario para los profesores conseguir la motivación propia, estar motivados para ellos en el ejercicio de su tarea. Esta es una apuesta y una renovación constante que en algunos docentes se hace pesada de sostener. Y también hay otra característica que en esta experiencia profesional, que es que en esta búsqueda de la propia motivación, la tarea docente se convierte en una experiencia de autorrealización, de realización individual, de conquista personal, de autosostenimiento cotidiano, ¿sí? Muchas veces se habla de la soledad del docente y de las conquistas que los docentes realizan cotidianamente, y esto tiene que ver con una construcción social y discursiva sobre la profesión docente, en la que el trabajo de los docentes aparece desanclado, desinstitucionalizado, ¿no? Sujeto a lo que cada docente puede hacer de acuerdo con sus posibilidades y como tal es vivido así como logro y como conquista. La otra cuestión es que en este intento de conquista cotidiana y de trabajo desgastante hay una cuestión relativa a, como señalaban antes alguna colega, a la cuestión de alguna currículum de la escuela secundaria, la cuestión del conocimiento que se transmite, que es el dejarlo abierto sujeto a la posibilidad. Y ahí hay un riesgo, ¿sí? Que si en la escuela los docentes se ven obligados o demandados para enseñar según los intereses y la posibilidad de conquista de la motivación de los alumnos, lo que se enseña es lo posible. Lo que se enseña es lo que se puede cada día, lo que a ellos les interesa, lo que les engancha. Hay un problema educativo importante que tiene que ver con cómo se garantiza a esos alumnos que están ahí, a esos jóvenes, que todos tienen el derecho a aprender lo mismo. O sea que su condicionamiento es una traba para la conquista del propio derecho, ¿sí? Y ahí es cómo la intervención pedagógica logra revertir esa paradoja. No es responsabilidad de los alumnos, ¿sí? Es pensar desde lo educativo cómo se hace en esa diversidad, en esa diferencia, para no reproducir y construir nuevas formas de desigualdad en relación con el acceso al conocimiento. Ahora bien, todo este combo, digamos, toda esta contradicción de idas y vueltas en las que el trabajo cotidiano parece configurarse de una manera más bien asociada al ensayo, más que al histórico control y planificación de la tarea docente, es vivido no sin malestar, no sin preguntas que inquietan, y en muchos casos, como digo, yo llamé a esta idea la idea del repliegue identitario, ¿no? Digo, es un nombre que tiene que ver con cómo la experiencia profesional vuelve sobre sus propias bases, vuelve sobre la temporalidad
fundante de la profesión docente para armarse como un modo de enfrentar el presente educativo, ¿sí? Cómo las tradiciones, cómo los tiempos que organizaron previo y en el pasado la identidad de los docentes se afirman frente a una sensación de incertidumbre que no se sabe bien cómo abordar en presente y a futuro. Y ahí es donde recién Pablo mencionaba los discursos de la victimización, y yo coincido, ¿no? Esta idea de que el malestar docente parece transformarse en un capital emocional, ¿no? De los docentes se habla sobre su sufrimiento y también se convierte este sufrimiento en un sostén discursivo, digamos, y por lo tanto estructurante de la propia identidad. Acá hay un riesgo, digamos, no todos sabemos esta cuestión cómo se amplifica mediáticamente, cómo se instala en el discurso social, esta magnificación del sufrimiento del otro, ¿no? Y que se vuelve recurrente en las imágenes mediáticas cuando vemos a los docentes interpelados por las familias, a los padres que golpean a los docentes porque les pusieron una mala nota, ¿no? Hay una cierta sedimentación complicada del discurso sobre y de los docentes que parece hacer del malestar un capital y que corre el riesgo no solo de reforzar los efectos de la soledad, sino también de la inacción política, ¿sí? Las narrativas de autosufrimiento, ¿no? y de salir del sufrimiento mediante la conquista individual, mediante la autoayuda, mediante la autoestima, la construcción de la autoestima, es un discurso de época, no atraviesa solo al educativo, ¿no? A todos se nos invita y se nos compele a que nos superemos a nosotros mismos. En el caso del educativo esto es un gran problema, porque en todo caso viene a profundizar retóricas y políticas muy fuertes que dejaron a los docentes en soledad frente al cambio, ¿no? Basta recordar cerca de los 90 la retórica de la autonomía y la profesionalización docente. Los docentes tienen que ir por el cambio, mejorar, formarse, capacitarse e innovar. Ahora, ¿cómo se los acompaña desde la política para eso? No estuvo muy visible ni fue muy evidente. Bueno, estas narrativas del autosufrimiento, seguir reforzando estas políticas discursivas del malestar son un riesgo porque dejan a la solución en manos del otro, ¿sí? Si ahí está la falta, que el otro sea el que con sus propios medios lo supere, ocultando la posibilidad de problematizar lo que pasa en lo educativo y de pensar cuál es la intervención política para acompañar esas intervenciones pedagógicas. Pero bueno, como les decía, esto es solo, y voy a tomar ya la última parte, uno de los costados que yo proponía mirar, desde los que proponía mirar la experiencia educativa y en particular los docentes, las razones y los motivos de la pena pedagógica, pero uno también puede mirar las razones y los motivos de la apuesta pedagógica. Y como les decía hace un rato, conviven en la intensidad de lo cotidiano de la escuela, no son excluyentes, y la escena de la película nos muestra bien esto. ¿Por qué lo digo? Porque como decía al principio, los debates sociales y los educativos tienden a ver que tienden a leer. Hola, gracias. Tienden a mirar porque aquello que sucede en la escuela, como decía, desde la valoración negativa, desde el déficit, aquello que no sucede, ¿sí? Es la mirada naturalizada que lo social tiene sobre lo educativo, ¿no? Desde lo educativo se opina mucho. Todo aquel que ha pasado por el sistema educativo tiene una opinión sobre lo educativo y desde ahí se piensa, se interviene y se construyen imaginarios. Bueno, sobre lo educativo se mira desde afuera con una mirada naturalizada, se prescribe, se evalúa, se analiza qué es lo que no está. Desde, en el caso de los vínculos entre generaciones, una mirada idealizante. Parece que en la escuela en el pasado todos los maestros y los profesores corrían abrazados por los prados educativos y hoy es un conflicto inllevable, ¿no? Y cuando uno mira lo invisible y recorrer a veces imágenes históricas es interesante para eso. Puede mirar la transgresión, puede encontrar el malestar, puede encontrar la indisciplina, puede encontrar la transgresión a la norma a través de la historia. Esto forma parte de la misma historia de la enseñanza escolar, pero bueno, se mira el hoy y esto se mira desde ese pasado imaginario que ya no tenemos. Desde esta mirada uno podría decir, el repliegue de los docentes que uno puede analizar sobre su experiencia profesional puede leerse como una resistencia al cambio, ¿no?
desde afuera, que un docente sostenga los principios fundantes de su experiencia y de su identidad tiene que ver con que no quiere cambiar, con que se cierra en los muros de la escuela. Que no haya innovaciones pedagógicas puede leerse como la imposibilidad de la escuela de mejorar. Acá no pasa nada, ¿no? Bueno, no pueden mejorar, no pueden superar ciertos obstáculos. Que no se trabajan, como dicen hoy los discursos sociales y muchos educativos, que no llegaron las tecnologías a las escuelas, bueno, también puede verse como una dificultad. Pero son miradas centradas desde el intentar entender la educación desde la fuera de la escuela, que no logran captar esto que me intentaba decir al principio y también dice el director de la película, analizar qué es lo que pasa adentro por el hacer de esos mismos docentes que con esa experiencia profesional, atravesado por esas contradicciones, hacen en la escuela y diariamente producen el cambio. Probablemente sean cambios menos visibles, probablemente no son cambios solamente orientados a la mejora, pero son movimientos que se producen en la misma lógica de lo escolar, en la misma especificidad de lo escolar, en los mismos modos en que lo escolar tiene de crear cultura y hacer ingresar a otros en un universo cultural diferente. En la escuela, desde esta perspectiva, pasan cosas. Pasan cosas que tienen que ver con cambios, algunos mínimos y otros más importantes, sobre cómo circula hoy y se apropia el saber. Tienen que ver con cambios relacionados con las búsquedas de nuevas formas para enseñar y para socializar el conocimiento. Hay cambios ligados a la creación de nuevas comunidades de intercambio dentro de la escuela que exceden o traspasan los muros de la escuela. Y hay también cambios en el uso de nuevos soportes y en las formas de organizar la institución misma y su vida cotidiana. Quizás estos cambios, como les decía, sean mínimos y tienen que ver con una temporalidad más lenta de lo que se espera desde fuera, ¿no? Y tienen que ver con una distancia enorme respecto de lo que se proponen las utopías hoy tecnológicas sobre lo que es el cambio cultural y lo que la escuela debería hacer para que ese cambio para que en ese cambio sean incluidos los jóvenes. Pero son cambios que tienen razones y motivos propios de lo que significa ser una apuesta pedagógica hoy en la escuela para incluir a las nuevas generaciones en la cultura. Y estas razones y motivos son muchos, pero uno puede encontrar algunos en particular. Por ejemplo, comprobar en la misma escuela y desde la experiencia profesional de los docentes que esta idea instalada en el mundo social sobre los jóvenes como los nativos digitales que rápidamente hacen empatías con los dispositivos electrónicos y así acceden a un mundo nuevo del que los adultos no forman parte y a través de esos procedimientos crean cultura, es relativa, no diría falsa, pero es relativa. Que los docentes, que los alumnos tengan una empatía tecnológica no necesariamente quiere decir que puedan producir conocimiento, y eso sucede adentro de la escuela con la intervención de los docentes, porque si los docentes no intervienen en eso, la posibilidad de construir conocimiento está distribuida de modo desigual. También tiene que ver con otra razón relacionada con, o motivo, relacionada con la convicción que hay en la escuela y en los docentes de que la escuela sigue siendo un lugar para sostener una temporalidad estable, relacionada con la posibilidad de un tiempo concentrado, dedicado a la apropiación de ciertos conocimientos, frente a esta idea de lo instantáneo, lo veloz, lo fragmentario, lo efímero que circula en el mundo social, potenciado por las tecnologías. Los docentes siguen sosteniendo que la escuela es un lugar para aprender ciertos conocimientos y que para aprender esos ciertos conocimientos hace falta un tiempo y una dedicación particular. Por eso esa cualidad anhelada del esfuerzo y el estudio quizás pueda no ser entendida como un capricho, sino como la posibilidad que los docentes sostienen de que la escuela sea un espacio de resguardo y de protección. Y también hay otra razón y motivo de la apuesta, que es con la convicción de los docentes de que hay ciertos saberes que, pese a que parecen hoy perder vigencia, son necesarios no solamente para la vida social, sino que son condición para el acceso a otros, ¿sí? Frente a esta idea de la cultura digital como lo que viene a traer nuevos saberes, en la escuela sigue estando vigente la convicción de que la cultura escrita es hoy tan necesaria como hace décadas. Y sigue siendo tan necesario aprender a leer y escribir porque hacerlo es una condición para poder acceder también a otros lenguajes. Ahí entonces hay ciertas razones y motivos que aparecen invisibles a la mirada externa de la escuela, pero que siguen funcionando en la dinámica de la transmisión educativa y
y que en tanto refieren a los saberes le dan especificidad a ese vínculo, ¿sí? No se dan sin contradicciones, ¿sí? El profesor que veíamos, una escena conocida, es un profesor con contradicciones permanentes en su momento de transmisión pedagógica, ¿sí? Es un profesor que a veces está de buen humor y otros no, que a veces se manifiesta más abierto, en la misma escena, ¿no? Es un profesor que se manifiesta abierto al diálogo y otras parece más autoritario en su forma de respuesta. Es un profesor que patea el escritorio con bronca, pero también está ahí dando clase todos los días. Es un profesor que construye hoy una autoridad pedagógica en un escenario de diversidad, en un escenario de diferencia, en un escenario donde sabe que tiene una función respecto de la posibilidad, sino de revertir, de hacer menos dolorosos los procesos de desigualdad social y de cultural. Es en la tarea entonces de la mediación cultural, de cómo ese profesor se instala frente a otros para crear una cultura común y que los alumnos puedan moverse en esa cultura común, haciendo ejes entre el pasado, el presente y el futuro, donde ese profesor construye la autoridad pedagógica. El profesor François nos hace leer el diario de Ana Frank, ¿sí? Un ícono simbólico muy fuerte en la historia de la humanidad, los hace entrar en el mundo, en la historia de la humanidad, y los hace entrar a partir de la interpelación a que ellos compartan sus propias historias, sus propios recorridos, sus miedos, sus preguntas y sus incertidumbres. Es en esa conversación donde se produce el ingreso a otra cultura, y es ahí donde es posible pensar un lugar posible para la construcción de la autoridad pedagógica.